Les agradezco primero a Bailing la invitación y a todos ustedes que me escuchan por internet y también por la radio. Voy a hablar del sentido redentor del sufrimiento, que es un tema muy actual. Y voy a presentar esta materia siguiendo las enseñanzas contenidas en la Carta Apostólica Salvifici Doloris del Santo Padre San Juan Pablo II, carta apostólica que fechó el 11 de febrero de 1984, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, patrona de los enfermos. Y si tuviera que sintetizar en una frase este tema, el sentido redentor del sufrimiento, ¿qué frase elegiría? Bueno, he elegido una frase de San Pablo de la Carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24, que dice así: ahora me alegro en mis padecimientos por vosotros y completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo en beneficio de su cuerpo, que es la Iglesia. Esta frase está reducida a esta materia. Podríamos poner una segunda frase, como un subtítulo, como se suele hacer en los libros que se publican por ahí, título y subtítulo. El subtítulo sería de Gálatas 2:20, y vivo, pero no yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y por tanto, Cristo en mí sigue redimiendo a los hombres. Bien, pero esto lo vamos a ver más adelante, porque ahora simplemente les he dicho a ustedes la frase síntesis de esta charla que les voy a ofrecer. Bien, y esta charla comienza, en primer lugar, con la experiencia de la vida. Voy a leer textualmente una frase de Salvifici Doloris, del número 2. Dice el Santo Padre Juan Pablo II: el sufrimiento es un tema universal que acompaña al hombre a lo largo y ancho de la geografía. Bien, el sufrimiento es una realidad que no podemos negar. Todos los hombres. El sufrimiento es universal. Todos los hombres, cuando digo hombre, digo varón y mujer. Todos los hombres han tenido, antes o después, experiencia de sufrimiento. ¿Qué tipo de sufrimiento o de dolores? Pues es variado. Como somos una unidad de cuerpo y alma, pues hay dolor o sufrimiento corporal, hay dolor psicológico en la psique, por ejemplo, angustia, estrés, es muy corriente. Y también hay dolor espiritual, porque tenemos alma. Pues el dolor que se sufre, el sufrimiento del desprecio, el no ser amado, el que no trate con mi dignidad de persona como debería ser, los pecados que se cometen, que son agresiones hacia el prójimo, además de ofensas a Dios, etc. Y como somos una unidad de cuerpo y alma, el sufrimiento de un aspecto de nuestro ser influye en el resto. Por ejemplo, un dolor físico puede llevarme a sufrir en una parte de mi cuerpo o en todo mi cuerpo, y ese sufrimiento corporal repercute en el aspecto psíquico. Por ejemplo, me pone de mal carácter, estoy irritable, enfadado, y ese sufrimiento luego se puede traducir internamente en mi alma. Estoy triste, estoy desalentado, estoy desesperado. ¿Cuánta gente con un cáncer terminal se puede sentir así? Y causar también dolor, sufrimiento a la familia, a los que me acompañan. Entonces el sufrimiento es una realidad universal y todo lo conocemos por experiencia propia y ajena. Paso a otro punto. El Santo Padre, en el número 4 de Salvifici Doloris, dice del sufrimiento humano que es un misterio. Y este misterio solamente se puede entender intentando entender hasta donde es posible otro misterio, que es el misterio del pecado. Pero como dice también San Juan Pablo II, no en Salvifici Doloris, sino en Reconciliatio Penitentiae,
una exhortación apostólica, el sentido del pecado y por tanto el sufrimiento que hay en el pecado solamente se puede entender contemplando a Jesucristo en su misterio pascual, es decir, en su muerte y resurrección. Entender un poquito el misterio del pecado no se entenderá el misterio del sufrimiento. Y por tanto no sabremos cuál es el sentido redentor del sufrimiento. El por qué, la causa del sufrimiento, y el para qué, la finalidad. En definitiva, fuera de la fe católica, el sufrimiento aparece como algo irracional, algo que no tiene la más mínima explicación. Vamos a pasar al origen del sufrimiento. ¿Dónde está el origen del sufrimiento, del dolor, del mal? Pues hay que acudir a las fuentes de la revelación, que son la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia, bajo la guía segura del magisterio de la Iglesia. Bien, como esto es un tema largo, simplemente me fijo en el libro del Génesis, que relata el origen del hombre. Y hay que tener en cuenta las siguientes verdades. Primero, que Dios crea al hombre y a nuestros primeros padres, Adán y Eva, les dotó de una naturaleza humana perfecta en su orden. Pero no se quedó ahí, sino que Dios, a la vez, elevó a nuestros primeros padres a un estado de santidad y justicia originaria. Es decir, los elevó a un orden sobrenatural, por encima de su naturaleza. Y el fin del hombre era la comunión con la Trinidad Santísima. Ahora bien, junto con su naturaleza humana, perfecta en su orden, como naturaleza creada, humana, más el don de la gracia que los elevaba a ese estado de santidad y justicia original, Dios también concedió a nuestros primeros padres unos dones que se llaman preternaturales. Y de los 4 dones preternaturales nos interesa 2, la inmortalidad y la impasibilidad. Es decir, la naturaleza humana tal como la crea Dios antes del pecado original. En sí misma es defectible. Es decir, la unión del alma con el cuerpo en un momento determinado se llegaría a romper. El alma pasaría a la gloria del cielo, pero el cuerpo no. El hombre quedaría en una situación, digamos, anómala. Dicho pronto y bien, para poder armonizar a la criatura humana creada a imagen y semejanza de Dios en su estado de elevación al orden de la gracia, Dios les concede la inmortalidad, que es la capacidad de no morir. Y, unida a la inmortalidad, la impasibilidad, la capacidad de no sufrir. Porque ¿cómo muere la gente? Después de sufrir. Es la experiencia de la vida. Se sufre un trauma grave, un atropello y muere la persona. Tenemos una enfermedad mortal, un cáncer, y muere la persona. Se llega a la ancianidad y por muerte natural muere la persona. Entonces, estos dones preternaturales son muy importantes, aunque están hoy en día olvidados. Bien, esta expresión que he dicho, que Dios creó a nuestros primeros padres en estado de justicia y santidad originaria, procede del Concilio de Trento. No me lo invento yo. Sabemos, por el capítulo 3 del Génesis, que él, por obra de Satanás, irrumpió el pecado en el mundo. Satanás tentó a Eva y a través de ella a Adán, y libremente, por soberbia, rompieron la comunión con Dios. Y al romper la comunión con Dios ya pierden la vida sobrenatural. Ya no son herederos del cielo. Como recibieron también gratuitamente los dones preternaturales, estos 2 dones que he hecho referencia hace un momento, inmortalidad y impasibilidad, también se pierden. Y la naturaleza humana queda herida, no corrompida, como decía Lutero y como dicen los protestantes. Quedó herida, no corrompida. Y con el pecado entró la muerte y el sufrimiento en el mundo. En consecuencia, y aquí es donde quiero yo llegar,
el sufrimiento en este mundo no tiene su origen en Dios, sino en la criatura. Una criatura espiritual caída, que es Satanás, y en nuestros primeros padres, criaturas humanas, que por soberbia se rebelan contra Dios, quisieron ser iguales a Dios. Paso a otro punto. Cuando alguien se pregunta el porqué del sufrimiento, muchas veces esa pregunta se la hacen a alguien, por ejemplo, la hacemos a los médicos, a los psiquiatras. Esa pregunta se la hacemos a un psicólogo, le preguntamos al sacerdote, oiga, ¿por qué he de sufrir? ¿Por qué sufren estas personas? ¿Por qué los inocentes sufren? Pero en última instancia, el porqué del sufrimiento se la dirigimos a Dios. Y esto dice el Santo Padre en Salvifici Doloris número 9. Voy a leerlo porque es muy claro. El hombre no hace esta pregunta al mundo, el porqué del sufrimiento, aunque muchas veces el sufrimiento provenga de él, provenga del mundo, sino que la hace a Dios como creador y señor del mundo. Y le hacen esta pregunta a Dios. ¿Por qué Dios, siendo bueno, causa o permite el mal, el sufrimiento? ¿Por qué, siendo omnipotente, no lo elimina o al menos lo evita? Claro, si falta la fe, si falta una buena formación cristiana, entonces contempla a un Dios como un Dios justiciero, injusto, sobre todo en el dolor y sufrimiento de los inocentes, o un Dios débil que no es capaz de evitar el mal. Y no se dan cuenta de que Dios, al crear al hombre a su imagen y semejanza, Dios nos ha creado libres y corrió el riesgo de nuestra libertad. De manera que Dios permite que la criatura humana libremente use mal de su libertad, haga el mal y haga sufrir a su prójimo y también se haga sufrir a sí mismo. No olvidemos que quien hace sufrir, sufre antes. Bien, esta pregunta del por qué, la causa no está en Dios, está en la criatura. Y está más en concreto en el pecado. Ahora veremos más adelante el para qué. Vuelvo a insistir que es necesario tener fe y buena formación cristiana para entender el sufrimiento, y luego ahora veremos el sentido redentor del sufrimiento. Me acordaba de una anécdota de San José María, cuando era sacerdote joven, que atendió a una mujer moribunda que había vivido mal su vida, alejada de Dios, y se convirtió antes de morir, y en el lecho de muerte San José María le rezaba una oración que luego dejó escrita en su libro Camino. Le decía al oído a esta mujer agonizante: bendito sea el dolor, amado sea el dolor, santificado sea el dolor, glorificado sea el dolor. Claro, esta mujer murió con paz y con alegría a pesar de su vida pasada, que había sido una vida muy alejada de Dios, muy pecadora. Pero esa mujer se convirtió al final de su vida y comprendió que el dolor era algo bendito, algo digno de ser amado, medio de santificación, medio de dar gloria a Dios. Bueno, ahora paso a otro punto. El sufrimiento en la historia de la salvación. Nos hemos quedado en el capítulo 3 del Génesis, donde irrumpe el pecado en el mundo y con el pecado la muerte. Tanto la muerte biológica como la muerte eterna, la condenación. De hecho, los justos del Antiguo Testamento no entraban en el cielo, iban al seno de Abraham, en espera a que el Redentor, nuestro Señor Jesucristo, nos redimiese con su muerte en la cruz, descendiera a los infiernos, como se expresa en el credo, y sacase del seno de Abraham a esos justos para introducirlos en la gloria del cielo. Bien, entonces,
cómo se valoraba en el Antiguo Testamento el sufrimiento. Sintetizo haciendo una referencia al libro de Job, que conocerán. En el Antiguo Testamento se tenía un concepto, generalizo, un concepto de un Dios justiciero, un Dios que castiga el pecado y castiga con penas muy duras, incluso con la muerte. Y en el ambiente del Antiguo Testamento, y en concreto en el libro de Job, se aprecia muy bien cómo la gente de la época ven en las penurias, en las penalidades humanas, un castigo de Dios. ¿Recuerdan cómo empieza el libro de Job? Los ángeles se presentan ante Yahvé Dios y Dios le dice a Satanás, que también se presenta, dice, ¿has visto a mi siervo Job? Y Satanás le dice, claro, que Job te honra y te alaba, porque lo has bendecido. Quítale todos los bienes que tiene, y ya verá cómo se rebelará y te maldecirá. Y Dios permite que Satanás atente contra todas sus propiedades y su familia, pero le dice a Satanás que a Job no le toque. Y en pocos días mueren los hijos, pierde todas sus riquezas, pero Job no reniega de Dios. Por segunda vez aparecen los ángeles delante del trono de Dios y Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Lo ha perdido todo y no se ha revelado. Dice, claro, porque lo que le has quitado son cosas externas. Tócale a él, aféctale a él en su persona y ya verás cómo te maldecirá. Y Dios le dice, vale, puedes atentar contra Job, pero no le quites la vida. Y entonces Satanás le causa a Job enfermedad y llagas desde la planta de los pies hasta la cabeza. Estando en esa situación calamitosa, se acercan tres amigos, Elifaz, Bildad y Sofar, que le dicen a Job, haz examen porque algún pecado habrás hecho contra Yahvé para que te castigue de esta manera tan tremenda. Y Job declara su inocencia. Yo no he pecado contra Dios. Cuando Job hace una confesión de la inocencia de su pecado, aparece más o menos hacia el capítulo 31 del libro de Job otro personaje, Eliú, que insiste como los tres primeros amigos, en que haga examen para ver qué pecado ha hecho que merezca tal castigo. Y Job se declara inocente. Bien, termina el libro de Job. Dios corrige a estos amigos inicuos, bendice a Job, le devuelve otra vez las riquezas, vuelve a tener más hijos y vive feliz. Del libro de Job se sacan dos enseñanzas. Una, que los sufrimientos no son consecuencia de los pecados. Aunque pueda haber una relación pecado-sufrimiento, pero no es Dios el que castiga el pecado con el sufrimiento. Y la segunda enseñanza del libro de Job es que ese sufrimiento que sufre Job es a modo de prueba. Es una prueba. Tentación significa prueba. Y Dios pone a prueba a Job y Job es fiel a Yahvé. Pero en el libro de Job no se termina de esclarecer el porqué y el para qué del sufrimiento. Y para eso ya tenemos que irnos al Nuevo Testamento, a nuestro Señor Jesucristo, al Verbo de Dios, al Hijo unigénito de Dios Padre, que sin dejar de ser Dios, se encarna en las entrañas purísimas de la Virgen María y se hace hombre. Y recordarán esas palabras de San Juan del capítulo 3, después del relato de Jesús y Nicodemo, en el que dice el evangelista, tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Este sentido, el significado de que no muera, no perezca, sino que tenga la vida eterna,
hay que leerlas unidas. Lo contrario a la salvación no es el sufrimiento temporal en la vida mortal. Lo contrario a la salvación es el sufrimiento definitivo, la pérdida de la vida eterna, el ser rechazado por Dios, es decir, la condenación. Por tanto, lo que todo hombre ha de evitar, en especial los fieles católicos, es evitar el sufrimiento eterno, la condenación eterna. El sufrimiento en la tierra vendrá antes o después, pero vendrá. Pero a la luz del misterio pascual de Jesús, de su muerte y resurrección, veremos cómo Cristo ha cambiado el signo del sufrimiento. El sufrimiento, al margen del misterio pascual, es una herramienta, vamos a decirlo así, estupenda de Satanás, para que los hombres se desalienten, se desesperen, sufran en esta tierra sin ningún sentido y luego se condenen desesperadamente. Veamos el caso de Judas Iscariotes. Pero a la luz del misterio pascual, el sufrimiento es una manera de vivir el amor con mayúsculas. Y vamos a por eso. La muerte de Jesús se orienta a su gloriosa resurrección. Y Jesucristo resucitando inaugura una nueva vida. Una nueva vida para los que son hechos hijos de Dios Padre por el bautismo y la acción del Espíritu Santo. Volvemos a Nicodemo. Quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Bien, entonces nuestro Señor Jesucristo, muriendo y resucitando, nos inaugura una nueva vida, que es la que participamos los cristianos por la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras almas en gracia. Aunque la victoria sobre el pecado y la muerte que Cristo consigue en la cruz y su resurrección no suprime los sufrimientos temporales de la vida humana, ni libera del sufrimiento toda la dimensión histórica de la existencia humana, sin embargo, dice el Papa San Juan Pablo II, sobre toda esa sin dimensión y sobre cada sufrimiento, esta victoria proyecta una luz nueva, que es la luz de la salvación. Luego el sufrimiento en la tierra se orienta hacia la salvación eterna. Y si nos falta esta fe en la vida eterna, en la vida del más allá, el sufrimiento de la tierra es inexplicable. Bien, Jesucristo, cuando estaba entre nosotros, hace 2000 años, consoló a aquellos que sufrían. Leyendo el Evangelio, resucita al Señor a los muertos, cura a los enfermos, sana a todo aquel que padece una enfermedad, libera del demonio a los endemoniados. Es más, Jesucristo, cuando se encarna y vive entre nosotros, lo hace en su condición como hombre mortal. Jesucristo hizo propio el sufrimiento humano. Cristo sufrió en su propia carne y en su propia alma. No lo olvidemos. De ese texto, por ejemplo, de San Marcos, subimos a Jerusalén, decía Jesús a sus discípulos, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, y le escupirán, y le azotarán, y le darán muerte, pero a los 3 días resucitará. Esta cita de San Marcos, capítulo 10, también la cita en Salvifici Doloris, del Santo Padre Juan Pablo II, en el número 16. Jesucristo, siendo santo e inocente, carga con los sufrimientos de todos los hombres, porque carga con los pecados de todos los hombres. Cuando muere en la cruz, el amor del Hijo de Dios es tan inmenso y ese amor se manifiesta ya en los dolores de la agonía en Getsemaní,
después en en el maltrato en casa de Caifás, Herodes, en toda la flagelación y coronación de espinas, en el Vía Crucis y la crucifixión. Ese amor de Cristo, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, vosotros sois mis amigos, se lee en San Juan, pues el amor del Hijo de Dios es tan grande que ese amor de Cristo crucificado es superior a la suma de los pecados de todos los hombres. Pongamos un ejemplo gráfico. Si en una balanza ponemos en un platillo todos los pecados de la humanidad, pesa mucho. Pero en el otro platillo de la balanza ponemos el amor de Jesucristo en su sacrificio del Calvario. Pesa más el amor de Cristo. Y es ese amor de Jesucristo que Él ofrece en nombre de todos sus hermanos los hombres a Dios Padre, es lo que hace que Dios Padre nos perdone el pecado original y los pecados personales. Luego ya eso se llevará a la práctica en el día a día a través de los sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo y en particular el bautismo y el sacramento de la penitencia. Pienso que me he explicado. Nuestro Señor Jesús manifiesta en el Calvario un amor infinito a su Padre del cielo, pero como hombre, porque quien está crucificado es el Verbo de Dios en su humanidad santísima. Y Él ofrece su vida para que Dios Padre nos bendiga con el perdón. Bien, entonces ahora ya vamos a ir a cosas concretas, para ya ir metiéndonos en el sentido redentor del sufrimiento. Si Jesucristo, a través del sufrimiento, merece la salvación y la santificación de los hombres, de todos, desde Adán hasta el último hombre que venga al final de los tiempos. Si a través de ese dolor, de la pasión y su muerte en la cruz, Cristo nos va a dar una nueva vida, la vida de Cristo resucitado, que es la que participamos hoy ahora, por la gracia. Si nos va a devolver a la condición de hijo de Dios, adoptivo de Dios Padre en Cristo, y nos hace templos del Espíritu Santo. Ahora mismo, eso cómo se traduce en el hombre concreto, cualquiera de ustedes o en mí. Leo al Santo Padre Juan Pablo II. Puede afirmarse que junto con la pasión de Cristo, todo sufrimiento humano se ha encontrado en una nueva situación. ¿Cuál es esa nueva situación? Telegráficamente. Primero, el sufrimiento humano, con esa visión de fe, no causa desesperación, sino que nos lleva a entender que nosotros nos unimos al dolor de Cristo en la cruz para corredimir con Él. Y vuelvo al principio, a esa frase que he tomado como síntesis de esta exposición. Y completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, en beneficio de su cuerpo, que es la Iglesia. Yo ahora, en el 2022, suplo en mi carne, o completo en mi carne, que lo que Cristo sufrió en la pasión hace 2000 años, sí, pero yo ahora libremente, por amor, me uno a la pasión de Cristo. Y ofrezco mi sufrimiento para que esa acción redentora de Jesús sea eficaz en este mundo, en este planeta. Entonces, cuando ofrezco por amor mi sufrimiento, merezco, ¿qué merezco? En primer lugar, la purificación de mis pecados. Los pecados dejan una huella en el alma, lo que se llama la pena del pecado. Dios perdona la culpa, pero queda una reliquia del pecado, la pena. El pecado mortal se perdona, pero la pena eterna del infierno se conmuta en una pena temporal, que hay que purgarla o en el purgatorio o en la tierra. Bien, pues los sufrimientos que una persona en concreto sufre le sirve para purificarse de sus pecados. Entonces, se está ahorrando purgatorio. Cuando voy a visitar enfermos y me dicen los enfermos, estoy sufriendo mucho, le digo, dale gracias a Dios,
que se está bendiciendo con el dolor. Pero ¿cómo me puede bendecir con este dolor tan tremendo? Que necesito morfina para paliarlo. Pues mira, estás purificando toda tu vida, desde que tuviste usos de razón hasta ahora. Y estás mereciendo con esa purificación y te estás ahorrando el purgatorio. Dios es tan bueno que antes de morir te está purificando para que en el momento de morir entrar en el cielo y Dios te reciba con un abrazo. Cualquier pena del purgatorio, la inferior pena del purgatorio siempre es más dolorosa que el mayor sufrimiento aquí en la tierra. En segundo lugar, como estamos en el estado mortal, el sufrimiento ofrecido a Dios merece aumento de gracia, por tanto, aumento de santidad. Y con el aumento de gracia de Dios, aumento de gloria eterna. Por tanto, la persona que sufre se está ganando un cielo, vamos a decir, más grande, más alto. Una visión y un amor beatífico de mayor intensidad. Y también esa persona está mereciendo, a través de su sufrimiento, a favor de las terceras personas. Ofrezco mi sufrimiento por mi familia. Una persona casada puede decir, ofrezco mi sufrimiento por mi consorte, por mis hijos, por mis hermanos, por mis cuñados, por mis cuñadas. Ofrezco este sufrimiento por la Iglesia, por el Santo Padre, por tantas cosas. Además, cuando la persona sufre, esa persona está manifestando un gran amor a Dios, porque está diciendo libremente, porque me da la gana, por amor, sufro y ofrezco a Dios este dolor. Y además, se lo ofrezco al Señor para que Dios mueva los corazones de mi prójimo hacia la conversión, o si están convertidos, hacia un grado mayor de santidad. Manifiesta el amor a los demás, pero también el que sufre recibe amor. Y esto es muy importante. El Papa Salvifici Doloris trata bastante la parábola del buen samaritano. La recordarán, ¿verdad? Ese hombre que lo dejan medio muerto, tirado en una cuneta, en el camino de Jericó a Jerusalén, un camino desértico. Pasa un sacerdote y un levita de la antigua alianza, indiferentes. Lo que dice el Santo Padre Francisco, el descarte, ¿verdad? La mentalidad del descarte. No me interesa, no es mi problema. En cambio, un samaritano sí que se conmueve, manifiesta hacia ese hombre compasión, gasta, vamos a decir, bienes materiales, aceite, vino para curar las heridas y también telas para vendar. Lo monta a su propia cabalgadura, lo lleva a un mesón y le encarga al mesonero que cuide de él y paga por adelantado 3 días de estancia y le asegura al mesonero que si tiene que gastar de más, que no se preocupe, que gaste, que a la vuelta él se lo abonará. ¿Quién de los 3 fue prójimo? Pregunta Jesús. Pues el que tuvo con él misericordia. Entonces, nosotros tenemos que ser el buen samaritano para aliviar el sufrimiento de las personas que nos rodean. Me acuerdo, no lo he puesto en mi guión, y ya el tiempo va pasando, con los atentados del 11M hace ya años en España, esos 4 trenes que en Madrid fueron reventados por un acto terrorista, con bastantes muertos, casi 200, me parece, o más, un atentado terrible, y muchos heridos. Trenes atestados de gente a primera de la mañana que van a trabajar. Los cadáveres los iban llevando a un pabellón de exposiciones, porque no había una morgue suficientemente grande en Madrid para poner a todos los cadáveres, y había un equipo de psicólogos para atender a las familias de las víctimas. Pero el Arzobispado de Madrid, con un obispo auxiliar al frente, envió un grupo de sacerdotes. Lo primero que hizo el obispo auxiliar fue celebrar una Santa Misa en sufragio por los difuntos. Y entonces
Ocurrió, me lo contaba un sacerdote, que uno de estos psicólogos se acercó y le dijo, ¿cómo lo hacéis vosotros? Porque nosotros en estas situaciones somos capaces de consolar a los familiares de las víctimas. Y este sacerdote le explicó que ellos sí eran capaces, hasta donde era posible, consolar a las víctimas. Porque los sacerdotes estaban dando un sentido trascendente. Les estaba explicando el sentido del sufrimiento en clave de fe. Bien, no me meto por ahí y voy acabando. Simplemente que recordar que el sufrimiento hace madurar espiritualmente a las personas, también humanamente, humana y espiritualmente. Que el hombre que sufre hace presente a Cristo sufriente, a Cristo doloroso, en ese hermano suyo pequeño. Y cada vez que hicisteis una cosa buena a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis. Recuerden Mateo 25, las obras de misericordia. Y es necesario educar en el sufrimiento, porque hoy en día tendemos todos, jóvenes y menos jóvenes, a ser, decimos en España, blandengues, como un merengue, muy blanditos. Y acabo con una cosa, la vocación divina al sufrimiento. De la Carta Apostólica Salvifici Doloris, parece que el Santo Padre habla de una vocación sobrenatural al sufrimiento. ¿A qué se refiere? O pienso yo, es mi opinión, ¿a qué se refiere el Santo Padre? Pues puede ocurrir que una persona, desde el nacimiento mismo, o en un momento de su juventud, o en la madurez de la ancianidad, pueda entrar en un estado de sufrimiento ya estable hasta el final de su vida. Pongamos un niño que nace con espina bífida. Toda su vida estará sufriendo. Pensemos un joven que en un accidente de tráfico se queda parapléjico o tetrapléjico y ya toda su vida quedará con ese sufrimiento. Entonces, la vocación al sufrimiento quiere decir que Dios puede decirle a un alma y hacérselo sentir en su corazón: te amo tanto y tengo tanta confianza en ti que voy a contar contigo para el resto de tu vida, porque quiero seguir redimiendo a los hombres y quiero contar con tu sufrimiento. Y así como a mí, como sacerdote, Dios me ha pedido que ya dedique toda mi vida a servir pastoralmente a mis hermanos, a esa persona que sufre le puede pedir Dios: pues tú vas a servir, pero en el sufrimiento, para corredimir conmigo. Bueno. Padre, muchísimas gracias. Tenemos 3 preguntas. Vale, pues dispuesto a contestarlas. Muy bien. La primera, ¿cómo podemos identificar el sufrimiento que nos viene dado por la vida? De ese sufrimiento que yo me he buscado por malas decisiones y sufro las consecuencias. Y esto puede parecer muy obvio, pero no lo es. ¿Cómo puedo identificar? Bien. Cuando una persona usa mal de su libertad, el primer perjudicado es el mismo. Pongo un ejemplo. Un ejemplo que me viene a la cabeza, no quiero personalizar. Una persona que consume droga o consume excesivamente alcohol, ¿a quién hace daño? En primer lugar, a sí mismo. Una persona que trata mal a sus semejantes, por el mal uso de su libertad, ¿a quién se hace daño? En primer lugar, a él mismo, porque los demás huirán de él. Si yo, en vez de ser sacerdote, fuera laico, antes de ordenarme, estuviera de jefe o de director de una oficina y tratase de malas maneras a mis empleados, me quedaría solo en la oficina. Todos me rechazarían. Luego, el sufrimiento, cuando uno no actúa de acuerdo con la verdad de su ser, que si está bautizado es hijo de Dios o hija de Dios, el lograr sigue al ser. Soy hijo de Dios, luego he de vivir como hijo de Dios, he de vivir en Cristo.
Por tanto, de vivir según la ley de Cristo, que es la ley de la caridad, que engloba el decálogo, la ley natural. Cuando respeto, entonces, bien, lucharé contra el pecado y entonces, aunque nunca podré quitarme de encima la tendencia hacia el pecado, pero luchando contra el pecado, estoy liberándome del pecado. Mejor dicho, Dios me está liberando del pecado con mi colaboración interna. Es verdad que notaré mi flaqueza, pero esa lucha me llenará de paz. Por eso es una paradoja. Para encontrar la paz en el corazón, hay que luchar en el corazón. ¿Contra qué? Contra esa ley que nos tira hacia abajo, hacia el pecado. Ese es el dolor que uno se produce a sí mismo. Evidentemente, tiene una dimensión transitiva o transeúnte. Podemos hacer daño al prójimo. Pero lo primero que se hace daño es uno a sí mismo. Luego, ocurre que estamos en la tierra y el pecado original no solamente daña al hombre, sino que daña al cosmos. Hay tres realidades que fueron dañadas en el pecado original. La relación con Dios, la relación con el prójimo y la relación con el cosmos. ¿Se acuerdan, no? La relación con Dios porque por soberbia se rebelan contra Dios y ya pierden la amistad con Dios. Se esconden. ¿Se acuerdan, no? Que Adán y Eva, después de pecar, se esconden. Dios los busca, se esconden, se tapan. Aquí tengo, no lo voy a leer porque si no nos avanzamos. Se rompe la comunión con el prójimo. Va a estar el episodio de Caín y Abel, que es posterior. Caín mata a Abel. Y luego la relación con el cosmos. Dice el texto sagrado: maldita sea la tierra por tu causa, con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinas y zarzas, y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, etc. Entonces, vamos a llamar las desgracias, que no tienen en nosotros la causa, esas desgracias pueden provenir o del cosmos, de la naturaleza, por ejemplo, volcanes, maremotos, terremotos, rayos, bueno. ¿Por qué ocurre? Pues porque esta naturaleza está bendecida en el pecado. Pero puede también venir los dolores externos por nuestro prójimo. Alguien que atenta en contra de nuestra integridad corporal o espiritual. Cuando digo corporal, también la psíquica. El bullying, que está tan de moda, o la calumnia. Entonces, ¿cómo distinguir? Pues porque el origen está fuera de mí y me afecta a mí. Y yo sufro, pero vuelvo a lo de antes. Si doy sentido sobrenatural, si ese sufrimiento lo llevo con amor, entonces sí, sufriré, pero ese sufrimiento tiene un sentido, un valor positivo. Y nunca perderé la alegría interior, que es la verdadera alegría que hay que conservar. Aunque por fuera la expresión del rostro sea seria, porque evidentemente con un dolor, no se está para poner una sonrisa de oreja a oreja. Siguiente pregunta. No sé si es contestada. Sí, muy bien, perfectamente, sí. Otra pregunta. Usted mencionó que para que el sufrimiento sea redentor debemos estar en gracia. ¿Qué significa vivir en estado de gracia? Vivir en estado de gracia quiere decir que si se tiene conciencia de haber cometido un pecado mortal, ya sea de pensamiento, palabra, obra u omisión, y pecado mortal es una acción deliberada, en materia grave, con penas beatíficas y consentimiento. Cuando una persona comete un pecado mortal, lo que se llama la gracia de Dios, y con la gracia de Dios también pierde los méritos que ha acumulado ante Dios por sus obras buenas hasta el momento de ofender a Dios. Entonces, una persona en pecado mortal ha roto la comunión espiritual con Dios. No deja de ser, si está bautizada, hija o hijo de Dios. No deja de ser miembro de la Iglesia, salvo si hay un pecado de apostasía.
por descomunión, por cisma. Bien, la comunión eclesiástica se mantiene a nivel de derecho, vamos a decir así, pero la comunión espiritual no. Es un miembro muerto espiritualmente de la Iglesia. Hay muchos cristianos que son muertos vivientes, espiritualmente hablando. ¿Cuándo ese pecado es perdonado? Cuando el penitente reconoce que ha pecado contra Dios, se arrepiente, tiene dolor de los pecados. Si es un dolor por amor a Dios, se llama dolor de contrición, ya esa contrición ya le perdona. Pero la verdadera contrición exige, lleva implícita el deseo de confesarse cuanto antes. Y entonces, en cuanto podemos, vamos al sacerdote. Y el sacerdote es ministro de Dios y ministro de la Iglesia. Confesamos con sinceridad nuestros pecados. Cristo, a través del sacerdote, nos absuelve los pecados y recuperamos la gracia de Dios, los méritos que habíamos perdido. Y si ese dolor de contrición, que es dolor de amor, es un dolor de amor, de un amor más intenso que el que teníamos antes de pecar, al salir de la confesión salimos con un grado de amor por Dios y de santidad superior antes de pecar. O feliz culpa, como se dice en el pregón pascual. Ahora lo aplico no al Redentor, a Jesús, sino lo aplico a que a veces el Señor permite que defendamos incluso gravemente para hacernos humildes, sinceros, sencillos, y nos demos cuenta de que sin el Señor no podemos hacer nada, que todo lo podemos en aquel que nos compone. Pensemos en el ejemplo de San Pedro, que lo negó 3 veces. Eso se llama apostatar. El que hizo Jesús resucitado, Simón dijo de Juan, ¿me amas? Y Simón Pedro fue su primer vicario, que lo tenemos, el primer papa. ¿Me explican? Luego, para merecer, para que el sufrimiento tenga un valor, evidentemente hemos de estar en gracia de Dios. No obstante, Dios valora también un sufrimiento ofrecido, vamos a decir, humanamente. Una persona de buen corazón, que no ha recibido una formación cristiana, pero con buen corazón, pues, bueno, ofrece ese sufrimiento. Dios también toma nota de ese sufrimiento. Y puede ser que a través del sufrimiento le facilite la contrición de sus pecados, y siempre Dios es tan bueno que pone a un sacerdote en su camino para que ese sacerdote le ayude y lo lleve al cielo. Esto me ha pasado a mí. Ir por la calle, estar tan tranquilo, oiga, por favor, ¿puede ir a un hospital a atender a una persona, darle los últimos sacramentos y a las pocas horas morirse? Y digo, pues esto ni aunque lo hubiera organizado, hubiera salido mejor. Dios tiene su camino. Pero está claro que solamente se puede merecer momento de gracia, momento de gloria del cielo, si ofrecemos a Dios por amor y los actos buenos de nuestra vida. Y entre otras cosas, el sufrimiento. No sé si me explico. ¿Sí? Perfectamente, sí, sí. Ahora, y la última. A confesarse. Eso es. Los cristianos no somos masoquistas, fuimos creados para procurar vivir dignamente, pero cuando viene el sufrimiento y lo recibimos con amargura, incluso victimismo, en esa oscuridad, que hasta cierto punto es una reacción natural, pero ¿cómo podemos encontrar paz, que es contradictorio, sufrimiento y paz? Pero se puede vivir de esa manera, Padre. Sí. Y aquí habría que meterse en profundidades teológicas, ¿sí? Y no quiero meterme. Jesucristo, que es perfecto Dios y perfecto hombre, una persona divina y de dos naturalezas, la divina como Dios y la humana como hombre. Jesucristo, desde la encarnación hasta su muerte en la cruz, en su estado mortal, era a la vez viator, se dice en latín, estaba en el estado mortal, viador, en camino a, pues nosotros decimos, estamos en el camino de la vida. Y sufrió en Belén, sufrió en Egipto,
sufrió en Nazaret, sufrió en Tierra Santa. Pero Jesucristo a la vez era comprenso, como hombre. Comprenso quiere decir que gozaba de la visión beatífica. Entonces, ¿cómo se puede conciliar que Jesucristo, sufriendo la flagelación y la coronación de espinas, y crucificado en la cruz, gozase de la visión beatífica de los bienaventurados y estuviera sufriendo con unos dolores increíbles? Es un misterio que ni Santo Tomás en la Suma Teológica logra explicar, porque es un misterio. Pero se puede entender, vamos a decir, vivencialmente. Cuando una persona en esta vida mortal sufre, pero le da al sufrimiento un sentido divino de corredención con Cristo, cuando sabe que ese sufrimiento, que realmente le está doliendo en el cuerpo y en el alma, pero eso lo está ofreciendo a Dios, por la Iglesia, por el mundo, por los seres queridos, también por los seres que no le quieren a él o a ella. Experimenta una alegría interior en lo más profundo de su alma, que es compatible esa alegría interior con ese sufrimiento externo que puede ser tan fuerte que si es corporal necesite morfina. Digo, como el ejemplo de morfina porque un médico oncólogo me decía, para los temas de los cuidados paliativos, la morfina, qué buena medicina. Hacía ese pareado, ese hacer rimar morfina, medicina, y es porque se dedicaba a los cuidados paliativos en oncología. Y tenemos la experiencia de que sí, se puede sufrir, pero en el fondo del alma hay una alegría, una dicha que nadie nos puede quitar. Porque ese sufrimiento vemos que tiene un valor correcto. Es hacer un apostolado magnífico. Es como prestar en mi propia humanidad a la humanidad de Cristo. Así como Jesús en la pasión y la cruz sufre en su humanidad propia, en su cuerpo y en su alma, ahora no puede sufrir así, porque está glorioso en el cielo, sentado a la derecha del Padre. Pero sufre en la humanidad de sus hermanos los hombres. Estamos en la tierra. Yo le presto mi humanidad a Cristo, para que Cristo sufra en mí. Y vuelvo al principio de lo que he dicho. Y sufro en mi carne, lo que falta la visión de Cristo, ¿sí? Entonces, no es una desgracia, sino que es una bendición de Dios. Son estas paradojas de la vida cristiana. Si quieres ser grande, hazte pequeño. Si quieres vivir, hazte morir. Y podemos poner muchas más paradojas. Por eso digo que fuera de la fe católica, el sufrimiento no encuentra ninguna explicación. Cuando el mundo se paganiza, cuando volvemos al paganismo precristiano, aunque estemos manejando móviles y ordenadores, volvemos humanamente, antropológicamente, podemos volver a épocas precristianas. Pues, ¿qué ocurre? Contemplamos un Dios justiciero, un Dios vengativo, un Dios cruel. También contemplamos el sufrimiento como sin sentido. Entonces, vamos a eliminar el sufrimiento. ¿Cómo? Con la eutanasia. Pero es que la eutanasia es un síntoma de una sociedad que se ha descristianizado, que se ha paganizado, que sus valores máximos es el hedonismo. Pero entonces ya el problema no está en el sentido del sufrimiento, el problema está en que esa persona se tiene que convertir. No sé si me explico. Muy bien, padre. Y una duda que me surge para cerrar. Y usted dijo que actualmente criamos jóvenes muy blanditos. Sí. ¿Cómo desde los hogares podemos cooperar en la formación de unos jóvenes fuertes, que afronten la vida con valor, que reconozcan su dignidad de hijos de Dios? Primero, bueno, para educar a los jóvenes es clave la familia. Es clave la familia. Y por tanto los padres. Porque la familia tiene su fundación en el matrimonio. Si el matrimonio no funciona bien, la educación de los hijos cae por tierra.
Me decía un profesor de teología moral cuando era jovencito, en el siglo pasado, experiencia docet, lo decía en latín, porque nos explicaba en latín. La experiencia enseña, y la experiencia es que cuando un matrimonio se rompe, cuando un matrimonio está mal configurado, esencialmente lo que hacen sufrir son los hijos. Entonces los hijos tienen que aprender de los padres a vivir la virtud cardinal de la fortaleza. Pero con la fortaleza está la templanza, y está la prudencia y está la justicia. Entonces, ¿cómo cómo enseñar a los hijos? Los puedes seguir por delante. ¿En qué? En la templanza. Templanza quiere decir poner orden en los apetitos. Por tanto, hay que poner orden en lo que me apetece. Y a veces hay que decir, esto me apetece, pero no. No me voy a dar este capricho, este gusto. Formar en la fortaleza. Y por tanto, la fortaleza tiene un aspecto de resistir las contrariedades, pero también un aspecto positivo de luchar para vencer. Los padres tienen que ir por delante, con el ejemplo y con la palabra. Y luego a los hijos, a través de la propia vida en familia, que vayan ganando esas virtudes cristianas. En definitiva, el cristiano es un hombre que se forja las virtudes. Como ejemplo, no permitir que los niños hagan su capricho. El típico, el niño pequeño dice, a la hora de pagar en el supermercado, siempre ponen chuches, ¿verdad? Al lado de la caja. Mamá, este chuche, esta golosina. Pues no, hijo, no. Asaltar el frigorífico. No, el frigorífico se abre solamente para la comida, para la merienda, para la cena, para el desayuno. Aquí no hay autoservicio. Levantarse a una hora en punto, hacerse la cama, tener encargos en casa. Que hagan favores a los demás. El hermano mayor puede cuidar del hermano pequeño, la hermana mayor puede cuidar de la hermana pequeña. En mi casa éramos 6, yo soy el cuarto. Mi hermana mayor era como un ayudante de mi mamá. Claro, y yo que soy el cuarto, para mi hermano pequeño tenía que ser también en ciertos momentos como el hermano mayor que lo acompañaba. Hay que dar responsabilidades a la gente y que cumpla con sus responsabilidades. Hay que enseñar a los hijos que estudiar es un trabajo profesional y que tiene que estudiar 8 horas entre clases y estudios en casa, como papá o mamá, en una oficina o en una fábrica. ¿Qué es eso de ser un señorito? Un estudiante que no estudia es una locura. Es como un fontanero que no arregla tuberías. Eso es una locura. Tiene que trabajar y tiene que rendir. Y dándole también a todo eso un sentido trascendente. Por amor a Dios, por amor a tu familia, por amor a la sociedad, porque la sociedad pone recursos para que tú puedas estudiar, puedas comer, puedas formarte como un hombre, como una mujer de provecho. Hay que enseñar libertad, es, dice el catecismo, en 1700, no sé cuánto, no me acuerdo de eso. Dice que la libertad es ser dueño de uno mismo, para poder dirigir libremente, porque no da gana, mis actos, el fin último, la gloria de Dios y de Dios. Entonces hay que enseñar a los chicos, desde pequeños, a ser dueños de sí mismos. Y si hacen una pequeña idea, luego tiran a la mamá para que se lo cure, pero no se organiza una tragedia. No pasa nada porque a un niño pequeño no digo un niño sin uso de la razón, un jovencito de 13 años, pues vaya a un sanatorio a rezar porque se ha muerto un amigo de la familia, de los padres. A veces hay uno que se va a asustar si estamos todo el día hablando de muertos, si los niños están viendo películas de muertos, con muertos. ¿Me explico? Bien, yo no sabría decir porque al caso concreto tendría que darle una receta concreta. Pero yo creo que la gente joven, si se le da todos los caprichos, si vive el me apetece y se le dan todos los caprichos,
acaban siendo muy grandes y siendo muy inmaduros. Y podemos tener gente de 30, 40 años con la madurez de un chico de 12. O podemos tener chicas de 15, 16, 17 años con la madurez de un hombre y una mujer de 50 años. ¿Por qué? Pues porque se le ha enseñado a vivir las virtudes. En concreto, las 4 cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y eso a través de la vida en el hogar, luego también en el colegio, los profesores y tutores tienen que ayudar, y también en la parroquia, evidentemente. Ahí el sacerdote tiene un papel un papel importantísimo, porque tiene que hacer que los chicos y las chicas, desde jovencitos, se acostumbren a hacer sacrificios, a frecuentar los sacramentos, porque la vida espiritual tiene que tirar de su ser hacia arriba. No bastan las fuerzas humanas, hace falta la gracia de Dios. Luego, por parte de la parroquia, vendrán los medios salvíficos, palabra y sacramentos. Pero todo el trabajo se hace en casa. El 90% del trabajo se hace en casa. Pero en una casa, en un hogar, bien estructurado. Y si hay disfunciones, ya Dios dará la ayuda necesaria para poder suplir esas disfunciones. Pero que no son las disfunciones por mala intención, sino que son las disfunciones porque han sobrevenido al margen de la voluntad de los padres. Explica algo un poquito general, ¿eh? No quiero concretar por qué. También es bueno darle a los chicos ideales por los que vale la pena dar la vida y abrir los horizontes. No quiere decir que todos tengan que ir a la universidad y acabar siendo Einstein, ¿eh? No, ¿eh? Hay mucha gente que lo suyo es ir a una escuela profesional, pero darle ideal. Es que a mí me hace mucha ilusión ser pintor. Pues tiene que ser el pintor, el mejor pintor de Nicaragua, o el mejor pintor de España, ¿eh? Que con sus compañeros. O es que yo quiero ser médico. Pues ten la ilusión de ser un médico y de servir a los demás con tu sabiduría en la medicina. Dar ideales. Habrá tropezones y cuando los chicos tropiecen y se hundan, decirle, mira, esto es una anécdota en tu vida. Tú tienes más cualidades de lo que te parece. No te dejes llevar por la primera impresión. Que no vale, claro que vale. Insiste, persevera, ya verás. Y si no es la primera, la segunda, la tercera. Pero al final sacas la carrera. Al final sacas el título de fontanero, albañil, peluquera, lo que sea. Dar ideales. Y esos ideales, que sean ideales, en orden a servir a la sociedad. Si es cristiano, también lo que veces se puede jugar mucho. No sé si... Muy bien, don Pedro. Muchísimas gracias por su tiempo. Pues encantado. Pues encantado de haber cooperado con este programa fantástico. Y nada, me acordaré de rezar por ustedes, para que están haciendo mucho bien a través de estas emisiones online. Y acordarse también de rezar mucho por Europa, en concreto por Ucrania, como se ha pedido el Santo Padre Francisco, para que haya paz en este territorio europeo. Hace falta paz en todo el mundo, Pero en fin, quizás ahora tenga un poquito más de protagonismo Ucrania, pues vamos a extender al Santo Padre Francisco y rezar por las intenciones de Santo Padre. Pues nada, desde España, desde Aragón, desde esta pequeña ciudad de Huesca, un saludo muy cordial a todos ustedes.